Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por los que nos sintonizan a través de las redes sociales, las diferentes plataformas. Saludamos a los que se encuentran en cualquier parte del mundo. Sabe que los videos que quedan grabados en los canales, diferentes canales de YouTube, de Facebook Live, de Casa de Oración Cristiana, después la gente lo va viendo y lo va viendo. A todos esos que ven, después del día de hoy, a aquella gente que a veces no puede dormir, en las noches se pone a ver videos en YouTube y busca y le aparece alguien predicando. Les saludamos también a ellos. Que el Señor les bendiga abundantemente a todos. Muy bien, mis queridos hermanos, inicio de esta manera. Tuve la dicha, porque es una dicha del Señor, sí, de nacer en una familia numerosísima. Por parte de mi madre y de mi padre somos un gentío. 40 primos hermanos por aquí, 32 primos hermanos por acá. ¿Qué le parece? Así de grandes somos. Y nos fascina estar en familia. No todo el tiempo podemos, pero tratamos. Nosotros heredamos de nuestros abuelos algo hermoso. He honrado anteriormente a la madre de mi mamá. Nos enseñó muchísimo. Éramos vecinos cuando éramos chiquitos. Ella ya no está en la presencia del Señor. Pero hoy quiero honrar la vida de mi abuela paterna. Una mujer sabia, entendida, cariñosa. Yo quiero honrar la vida de ella. Y yo quisiera que ustedes me recuerdan al final del servicio, que alguien se recuerde y me diga, cuéntenos más de su abuela, porque ahora voy a poner una pausa aquí y les voy a hablar más tarde de mi abuelita. ¿Qué les parece? Ahora les voy a contar qué sucedió con ella, pero yo quiero honrarla en este día, mi abuela Mencha. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 1:4, dice así: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Amén. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos creen en eso? Qué bendición poder consolar a alguien con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados. Yo quiero meterme en el libro de los Hechos, un libro para mí maravilloso de la Biblia. Yo soy enamorada de este libro de los Hechos. El que no lo ha leído, le doy un secreto: léalo. Esta noche, en lugar de ver una de esas películas de Netflix que usted se sienta a ver los domingos en la tarde, en la noche, siéntese y comience a leer el libro de los Hechos en la versión que más le guste. Yo uso la versión NTV hace muchos años, pero la que más le guste. Quiero decirles que ayer hubo un programa maravilloso de introducción a este libro. ¿Sabe que todos los días, de lunes a viernes, nosotros tenemos un devocional para las personas que les gusta tempranito escuchar la palabra? 7 de la mañana, por 45 minutos, exponemos la palabra y oramos. Pero siempre, esto es por COC Radio y las diferentes plataformas de COC Radio. Pero en el día de ayer se hizo un programa con 2 jóvenes de aquí que hicieron una disertación maravillosa acerca del libro de los Hechos. Y como yo no puedo introducir el libro de los Hechos, las maravillas que ahí ocurrieron, usted lo puede escuchar. Usted se va al canal de YouTube y busca COC Radio y allí le da clic y puede ver la introducción a este mensaje del día de hoy, para que usted sepa el contexto, para que nadie le eche cuento y nadie le diga después qué es lo que está ocurriendo. Dice así, narra el capítulo 7 del libro de los Hechos. Dice que con el rostro brillante como el de un ángel, así se describe a un hombre llamado Esteban. Dice que ninguno le podía hacer frente a su sabiduría,
y al espíritu con que Esteban hablaba. Era un hombre lleno del poder de Dios. Pero resulta que llegaron los celos a la gente, como ocurre en todos los lugares. La gente se puso celosa con Esteban y lo acusaron injustamente y lo llevaron ante el concilio. Pero dice que ahí Esteban se defendió. Y cuando usted lea el libro de los Hechos y usted comience a leer este discurso en el capítulo 7, usted se va a llenar de alegría. Se eriza todo de ver esas palabras tan poderosas que este hombre predicaba. Él presentó defensa. Y allí dice que presentando la defensa, dice ese capítulo, que la gente era tan impactada por el mensaje que se tapaban los oídos. Dice que le rechinaban los dientes, gritaban y no soportaban las palabras. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron, lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon. Fue dramático, pero allí Esteban, mirando puestos los ojos en el cielo, murió. Y usted me dirá, qué dramática viene usted hoy hablando de muerte. Pero esa es la realidad. Y de esta forma quiero hablarles. ¿Por qué? Porque en ese dramatismo, con ese dramatismo, se marca un hecho histórico en la historia de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana, del reino de los cielos, del evangelio de Jesucristo, como lo queramos llamar. Allí comienza la expansión de la iglesia. ¿Quién pudiera pensar? Vino una gran persecución a raíz de la muerte de Esteban. Eso fue todo un revolú. Comenzaron a perseguir a todos los cristianos. La iglesia estaba recién fundada y dice que los creyentes comenzaron a salir por montones. Las migraciones han sido a través de la historia. Aquella fue una migración importante. Y dice que la gente comenzó a migrar. Pero ¿qué hicieron los creyentes de ese tiempo? Aprovecharon el momento y comenzaron a hablar de lo que les había pasado y lo que lo habían visto. Comenzaron a testificar. Y por todo el Asia Menor se comenzó a diseminar el evangelio de Jesucristo. Esta revolución llevó a la gente a querer escuchar. ¿Qué le parece? La gente quería escuchar porque había muchos milagros. Dice que ocurrían milagros por todas partes. ¿Sabe quién iba en medio de esa persecución? Saulo de Tarso. Ahí iba el amigo Saulo. ¿Qué le parece? Persiguiendo a los cristianos, haciendo de todo. Los amarraba, los encadenaba para llevarlos detenidos. Mientras tanto, mientras esto acontecía por todas partes, llega a Jerusalén la noticia. Les llega a los apóstoles la noticia de lo que estaba ocurriendo. Por allá está ocurriendo de todo, le dijeron a ellos. Dice que había muchos dispersados. Revolucionaron con la palabra. Y menciona la Biblia algo interesante en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice que llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, lugares lejanos en el Asia Menor. Y dice Hechos capítulo 11 verso 19: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Eran los líderes de la iglesia. Y a sus oídos llegó que en el pueblo, allá en un pueblo, en una ciudad, en Antioquía, estaban sucediendo cosas maravillosas. Había un avivamiento en Antioquía. Y yo sé que algunos han oído hablar de Antioquía. Hay una Antioquía en Colombia, pero esa no es la que estamos tratando ahora. Estamos tratando la Antioquía del Asia Menor. Y resulta que llegaron hasta allá las noticias
y le dijeron a un hombre sabio: vaya hasta Antioquía para que usted supervise lo que está pasando allá. Y mandaron a un tal Bernabé. Yo quisiera que a usted hoy no se le olvide ese nombre y vamos a poner atención a Bernabé. La mayoría de nosotros, los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, conocemos el capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Qué pasó allí? En el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿qué sucedió? Gracias, sí. Mire, le motivó a leerlo, porque quizás algunos no conocen la historia. No deje que le cuenten. Resulta que la mayoría de nosotros conocemos esta historia. Pablo, Saulo de Tarso llamado, Saulo, que era natural de Tarso, iba persiguiendo gente, iba entrando a Damasco y un día se le apareció el Señor y le dijo, se le cruzó en el camino. ¿Sabe que yo he orado de esa manera algunas veces? Señor, crúzatele en el camino. Sí, Padre, crúzatele en el camino. ¿Usted qué quiere? Que alguien conozca al Señor Jesucristo. Dígale, Señor, crúzate en el camino y hazlo reaccionar. Así le pasó a Pablo. Yo no sé, a veces da resultado ese tipo de oración. ¿Cuántos lo creen? Y resulta que a Pablo se le cruzó en el camino a Saulo de Tarso. Pero resulta que la historia nos cuenta, porque yo no quiero hablar de él, la historia nos cuenta, y en el capítulo 9, cuando usted lo lea, se va a gozar allí. Está ahora convertido, transformado, y comienza a predicar de Jesucristo. Eso fue todo un proceso lo que pasó allí. El que antes perseguía, ahora es perseguido. ¿Qué le parece? Él salió de Damasco, donde él fue, donde le pasó todo lo que le pasó, que se cayó, que los ojos se le nublaron, todas esas cosas. Y resulta que ahora está predicando. Y llega a Jerusalén bien apuesto, y la gente, ¿qué? ¿Cómo? A mí me pasaría lo mismo. El hombre que antes perseguía, ahora viene predicando. Y resulta que la gente no creía en él. Pero recuerde que le dije que no olvide este nombre. Recuérdese de Bernabé. Bernabé entonces lo tomó de la mano, se lo llevó a los apóstoles y les contó lo que había sucedido con Saulo de Tarso allá en Damasco. Y le dijo también que Saulo era un buen predicador. ¿Sí? Bernabé era un hombre de confianza. Entonces, yo estoy narrando una historia que tiene varios capítulos. Yo la resumí al máximo. Pero resulta que Bernabé, los apóstoles lo mandaron a Antioquía. Pero a Saulo, mientras ese revolú, porque le digo que esto era todo convulsionado, había persecución por todas partes, y a Saulo de Tarso le dijeron: usted se va para su tierra, allá resguardadito, se ve más bonito. Saulo se va para Tarso y Bernabé se va para Antioquía. ¿Quién es Bernabé, queridos amigos? Yo quiero hablarles un poquito de la historia de este hombre, de quién es él, de su carácter. Porque cuando nosotros leemos estos temas, nos enseñan a adoptar algunas medidas que nos ayudan a nosotros en ese carácter que a veces no es el mejor. A Bernabé se le describe en el capítulo 11 del libro de los Hechos, verso 24, así: un hombre bueno, escuche esto, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Repito, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. No andaba por allí medio. ¿Qué lo caracterizaba? Se caracterizaba por conciliar, por consolar, por animar
y por exhortar a la gente. Wow, cuando yo leí esto, a mí me dio una curiosidad. Se caracterizaba por conciliar, por consolar, por animar y por exhortar. Mire, ¿sabe cómo se llamaba Bernabé? Bernabé era el apodo. Él se llamaba José. Pero imagínense, tal era Bernabé, tal era este hombre, que los creyentes de Jerusalén lo apodaron hijo del ánimo, hijo de consolación. ¿Qué le parece? Algunas versiones dicen hijo del ánimo, otras versiones dicen hijo de consolación. Así se llamaba. Le quitaron el José y lo dejaron como hijo de consolación. Qué apodo más hermoso. Bernabé estuvo dispuesto. Mire que él estaba en Antioquía y él dice: espérate un momentito, hay un hermano que en este avivamiento que hay aquí es importante. Yo voy a buscarlo. Y se fue para Tarso y comienza a buscar a Saulo de Tarso. ¿Qué le parece? Yo no sé cómo eran las calles de Tarso. Lo importante es que lo encontró y le dijo: hermanito mío Saulo, venga. Bueno, ya se llamaba Pablo, ya era Pablo. Sí. Hermanito mío, venga. Usted y yo nos vamos para Antioquía. Qué interesante esta historia. Y ahora le digo por qué. Se lo llevó para Antioquía. Y usted sabe que en Antioquía pasaron muchas cosas. En Antioquía sucedieron grandes cosas. ¿Cuánto nosotros necesitamos en el día de hoy a los Bernabé? Si Pablo, el que después fue llamado apóstol, necesitó a un Bernabé a su lado que lo consolara, que lo animara, que lo llevara de la mano, cuanto más en estos tiempos, en el mundo cambiante en que vivimos. Amén. Pablo creyó, Bernabé creyó. Él no ignoraba la historia de Pablo, pero él escogió pensar que Pablo había cambiado. Entonces, eso es digno de admirar, queridos hermanos. Es digno de admirar. ¿Cuánto necesitamos a hombres consoladores? Recuérdese que Bernabé, su nombre fue cambiado a Consolador, hijo de consolación, hijo del ánimo. ¿Cuánto nosotros necesitamos hoy a los consoladores? A los que animan a los desanimados, querido hermano. Pues el estado de ánimo de los seres humanos a veces decae. Emociones que sentimos nosotros a veces y nos vamos al suelo. Ánimo es un término descrito como sinónimo de esfuerzo, de voluntad, de valor para levantarse, querido hermano. Yo he escuchado mucho en la casa mía, porque en la casa mía hay corredoras de carreras. Y he escuchado muchas veces que cuando uno hace carreras largas, a veces la mente le traiciona. El agotamiento es tal que la persona no puede seguir. Y resulta que las personas que mucha gente va a la orilla de los caminos o de las carreteras para animar a los corredores para que lleguen a su meta. Una hermana de aquí se fue a hacer una carrera a la ciudad de Chicago a correr 42 kilómetros. Y ella dice que era tal la cantidad de personas que estaban allí, tal la cantidad de personas, gente del pueblo, gente de la ciudad, que estaban a la orilla de la calle, que les brindaban líquidos, que les brindaban algo para abastecerse y le animaban a llegar. Una de las de mi casa subió el cerro Canajagua por trillos
Eso es una locura. Usted sabe que es un trillo, no es la carretera. Es por un camino que sube, baja, tiene pendientes, hay que atravesar los árboles caídos, los ríos, toda esa cosa, el lodo. Y dice que muchos corredores se salieron, no había quien los animara en el camino. Pero la mayoría de ellos tenían sus amistades que fueron a animarlos a llegar a la meta. ¡Qué interesante! Si nosotros aplicamos esto en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo, tendríamos una iglesia más sólida y fuerte. Sí, tendríamos una iglesia sólida. Los que animan a ese que no puede más y dice, no hombre, yo dejo esto. Ojalá encontráramos muchos consoladores en el medio del pueblo de Dios. O como sucede con los niños cuando van a la escuela. Le doy un consejo. Averigüe, pregunte primero, ¿por qué el niño no está saliendo bien en la escuela? No le exija antes de saber. Pregúntele primero. Hable con el niño. Anímelo primero. Si hay cosas que corregir, se corrigen. Pero el error más grande es muchas veces castigar primero antes de saber qué sucede. El ánimo surte efectos, queridos amigos. Ánimo es lo que necesita el que ha caído y está perdiendo toda esperanza. Ánimo es lo que necesita alguien cuya familia tiene necesidades. Ánimo es lo que necesita alguien que ve sus esperanzas perdidas, queridos hermanos. En esos momentos de vulnerabilidad no se necesita alguien que ponga el dedo en la llaga. No se necesita alguien que critique. Se necesita a alguien que le diga, venga y oremos juntos. Amén. ¿Cuánto necesitamos más oración en medio de la iglesia? Más oración en medio del pueblo de Dios. Cuando alguien recibe un diagnóstico dudoso, ¿cuál es la tendencia primera? A mi tía le pasó lo mismo. Y mira, capiche. Usted sabe cómo queda la persona, ¿verdad? Cuando alguien recibe un diagnóstico, lo más importante, yo te voy a acompañar en oración. Yo te voy a acompañar para que lleguemos a la meta. Cuenta conmigo, pero de verdad. Cuando usted diga a alguien, cuenta conmigo, que sea de verdad. No diga, José me olvidó. Ánimo es lo que necesita la gente. Los consoladores se necesitan cuando la sociedad de estos tiempos denigra. ¿Sabe que vivimos en una sociedad que denigra? Una sociedad que descalifica. Una sociedad que pone unos estándares totalmente equivocados. Una sociedad que hace bullying. Bullying traducido al español se llama, eso es acoso. Sí, acoso físico, psicológico. Que no respeta los valores morales. Ánimo es lo que necesita una sociedad que ha perdido el respeto aún por la vida. Y ante este asunto cambiante de la sociedad, la gente sufre. Se necesitan los Bernabé que consuelen y que animen. Dice el Proverbios, me encanta este Proverbios, capítulo 18, verso 14. Dice, al enfermo lo levanta el ánimo, pero al de ánimo decaído, ¿quién lo levantará? Al enfermo lo levanta el ánimo, querido hermano. Por eso, tiene alguien enfermo, no lo tire más al piso. No lo llame para darle ya la extrema unción. No, querido hermano, anímelo. Sí, ánimo. Los consoladores son los que toman al necesitado y lo llevan a Cristo. Los que infunden aliento al desanimado y no lo dejan caer. O los especialistas en hacer una llamada cuando alguien está caído. Ay, mi hermano, qué cosa más grandiosa.
Le decía a una hermana esta mañana que nos vimos muy tempranito en la mañana. Ayer estaba pensando en su padre y le iba a decir a mi esposo, llámalo para saber cómo está la familia. Pero nos fuimos a hacer un mandado y nos demoró mucho tiempo y no lo hicimos. Pero yo trato, querido hermano, trato que si alguien viene a mi mente, mandarle un mensaje o llamarlo. Una llamadita hace la diferencia. El Espíritu Santo de Dios hace la diferencia. Cuando usted se despierte de repente y viene a su mente el nombre de alguien, no lo llames ahora, espere el día de mañana y lo llama para saber cómo está. Una llamadita hace la diferencia. Amén. No diga que es que el teléfono le sale caro, que ponga mil excusas. Ahora las tarifas son sumamente baratas, ¿cierto o no? Ahora en la época de que todo el mundo usa el celular para todo, use el teléfono y llame a esa persona. Quizás el Espíritu Santo de Dios le está diciendo, llámelo. ¿Qué me lleva a mí a narrar toda esta historia? Todo esto lleva un hilo conductor. ¿Sabe que toda esa historia narrada, lo que hizo Bernabé, que vino a traer a Saulo hasta Antioquía? ¿Usted sabe lo que pasó allí en Antioquía? Bueno, se habla de que allí se llamó a los cristianos, a los creyentes cristianos por primera vez. Pero ese fue el inicio de las operaciones ministeriales de Pablo. Allí se anidaron. Y este hombre, Bernabé, hizo una obra grandiosa. Y esa obra se extendió por tantos lugares que llegó hasta Panamá. Y resulta que allí estamos incluidos nosotros. En el año de 1978, alguien me dijo a mí que Cristo era la respuesta a mis necesidades. Yo no entendía qué era eso, pero yo llegué también. Y allí conocí a Jesús como Señor y Salvador. Y no me arrepiento. Creo que el Señor me llamó ese día para completar una partecita de su obra. Somos instrumentos en manos del alfarero para decirle a otros, ánimo, porque Cristo está con nosotros. Amén. Aleluya, bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Recuerda usted que le hablé de mi abuela, verdad? Pongo play de nuevo. Mi abuelita Mencha. Su casa siempre llena de gente. Personas que recibieron ánimo de parte de ella. Ella se fue, me dolió muchísimo. Se fue 2 días antes de que yo cumpliera 15 años, bastantes años atrás. Ese día se fue ella. No tenía recursos, pero tenía buen ánimo. Siempre buen ánimo. Su semblante siempre con una sonrisa. Y sabe que la familia recuerda eso. Cuando los primos nos encontramos o nos mandamos fotos, porque hoy se puede hacer, celebramos la vida de esa señora. ¿Problemas? Sí, tenía muchos. Mi abuela aprendió a consolar a otros porque ella fue consolada. Viuda muy joven. Tenía 7 hijos. Y su esposo falleció cuando su nenita tenía 2 años. ¿Cómo levantar 7 muchachos? Cuando no había un salario, en el campo. Ella era artesana en los tiempos en que hacer polleras no pagaba. Ella sirvió en su iglesia en aquellos tiempos, consolando a los pobres
entre los más pobres. A esos los más pobres, ella los consolaba. ¿Sabe que yo escuché por primera vez en esa casa? En la casa de mi abuela escuché por primera vez hablar de diezmos y primicias. Yo no sabía lo que era eso. Así que mi abuela leía la Biblia. Ella hablaba de que el guía espiritual del pueblito, ese era un caserío allá en la provincia de Los Santos. Era un caserío y en ese caserío había un guía espiritual. Y como la gente, la mayoría eran muy pobres, él les habló de que recogieran lo mejor de sus cosechas y los trajeran. Y los traían a la casa de la señora Mencha. Y ¿sabe qué eran? Las gallinas ponedoras ponían muchos huevos. Traía alguien 2 docenas de huevos. Ella nos contaba eso. Alguien traía una lata de maíz. Las medidas de ese tiempo eran por lata. No se extrañen, una lata, 30 libras, 40 libras. Alguien traía maíz, el otro traía arroz, el otro traía café. El otro traía miel de caña. Se molía, el café se tostaba y se molía, y le daban un poquito de miel y ya tenía para hacer el café con miel. ¿Qué le parece? El arroz se le ponía el huevito arriba. Sí. Resulta que ella era la encargada de dividir esas primicias y entregarlas a los más pobres. Cuando yo vengo a Cristo, queridos hermanos, ¿por qué influyó tanto en mi corazón? Cuando yo vengo a Cristo, que oigo esa palabra por primera vez, yo dije, wow, esto era lo que hacía mi abuela. Ella consoló a mucha gente en su casa, a mucha gente necesitada. Ella no les podía ofrecer recursos porque no los tenía. Tenía escasez, pero daba de lo que tenía, de su ánimo, querido hermano. Ánimo que mucha gente necesita a veces más que el dinero. ¿Recuerda usted cuando Pedro y Juan estaban en aquella puerta hermosa del templo y llega aquel hombre a pedir dinero? Y ellos le dijeron, ni plata ni oro. Yo te voy a dar lo que yo tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate. Ánimo fue lo que le dieron a aquel hombre. Y la fe lo levantó, querido hermano. Dios es misericordioso. Es bueno, todopoderoso Dios. Querido hermano, la obra del Señor tiene que seguir. Ya escucharon lo que dijo el pastor Carlos Romero. Reto demasiado grande. ¿Cuántas iglesias necesitaremos? Pero ¿quién irá? El domingo pasado sucedió algo maravilloso aquí. El hermano Raúl, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, ¿quiénes tienen llamado de Dios? Y aquí se levantó un grupo de gente adulta y joven. Hay esperanza, queridos hermanos, porque vivimos en una época en que el llamado de Dios lo ponemos aparte. Pero ¿sabe qué? Para que la obra del Señor siga adelante, necesitamos a esos llamados, a esos que Dios les dio dones y talentos. Queridos hermanos, ¿ha analizado usted los talentos, los dones que Dios le ha dado? Que si el Señor le ha dado dones a la iglesia, muchísimo. Amén. El Señor ha dado tremendos dones y talentos a la iglesia. Cuando usted se sienta en una reunión, a veces usted se queda con la boca abierta de escuchar las cosas que Dios hace. ¿Sabe que si tan solo una parte de la iglesia pusiera en ejercicio los dones, la iglesia del Señor seguiría adelante poderosamente? La sociedad cambiaría, queridos hermanos. Amén. ¿Sabe que
Yo digo una parte, pero todos debemos poner nuestros dones en ejercicio. ¿Sabe qué son los dones? Lo que el Señor nos regaló. Eso no es nuestro, es un regalo de Dios a su vida. Hay gente que Dios le ha dado tremendos dones para cantar. A otros Dios le ha dado dones de la palabra para predicar. A otros Dios le ha dado dones para administrar. A otros Dios le ha dado tantos y tantos talentos, pero algunos lo han ocultado. Algunos han ocultado lo que Dios le dio para ejercerlo, querido hermano. Qué doloroso es aquello. Qué doloroso es aquello si tan solo en el día de hoy nos propusiéramos y le dijéramos al Señor: heme aquí, lo que me diste lo voy a poner a tu servicio. Amén. No se escuchan muchos amenes. Si tan solo pusiéramos al servicio del Señor esos dones. ¿A qué conclusiones llegamos después de conocer de cerca la historia de Bernabé? Yo llegué a algunas conclusiones. Que en todas partes se necesitan consoladores. Y el verso que les leí al principio: Él nos consola en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabe que Dios todavía sigue utilizando personas comunes para su obra? Dios sigue utilizando a personas para hacer su obra. Sí, a través de los años. En aquel tiempo, los que se esparcieron por el Asia Menor predicaron la palabra. Y el evangelio se diseminó por todas partes. Eso es como si se hubiera prendido una llama. El fuego del Espíritu Santo cayó y se fueron haciendo discípulos. Y el evangelio llegó a Roma, llegó a España, llegó a Panamá y se diseminó por toda América y llegó aquí a esta ciudad y ha hecho grandes cosas. ¿Cuánta gente a través de los años hemos conocido? Y la obra del Señor necesita a mucha gente, a muchos consoladores en todas partes. Otra cosa que aprendí de Bernabé: que los consoladores no siempre son famosos. Sí. Quizás en aquel tiempo le hubiéramos podido llamar a Bernabé un influencer. Hoy día, cuando vemos que la gente, ¿por qué llaman a la gente influencer? Porque tiene muchos likes en las redes sociales. Algunos de los influencers dañan a esta humanidad, queridos hermanos. Sí, dañan la mente de nuestros jóvenes. Y algo que aprendí es que los consoladores no siempre son famosos. Y una de las cosas que aprendemos de Bernabé es que se le nombra poco en las escrituras, pero se dice tanto de él. Sí, mi querido hermano, se habla poco de Bernabé, pero se dice muchísimo de él. ¿Sabe que él fue el que invitó a Pablo? Pero ¿quién dirigió el ministerio después? ¿Quién dirigió las giras misioneras? Él estuvo dispuesto a ponerse a un lado. Y nosotros vemos que las epístolas fueron escritas por Pablo. Nosotros vimos después la obra que hizo. Así que no siempre los consoladores se quedan como los famosos. Número 3, el ministerio de los consoladores siempre se relaciona con otros. Siempre. Lo que se dice de Bernabé está relacionado siempre en la Biblia con otras personas. Número 4, los consoladores siempre están dispuestos a dar de lo suyo. ¿Sabe qué se habla de él? Dice que fue la primera persona que vendió una propiedad suya
para darle a los hermanos de la iglesia. ¿Qué le parece? ¡Wow! Estuvo dispuesto a dar. Estuvo dispuesto a dar. A veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Y se ha hecho tan popular por ahí. No, para eso yo trabajo, que trabaje él también. Como decía alguien que nosotros, mi esposo y yo conocemos, y siempre hablamos de él para recordarlo nada más. Dice: yo no le doy nada a nadie. Yo le dije a mi esposo un día, y él lo repite, yo le dije a mi esposo un día: el día que él necesite, nadie le va a dar tampoco. Nadie. Lo que sembramos, eso cosechamos, querido hermano. Lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. A veces, hasta lo que el Señor nos ha dicho que demos, nos cuesta. Ay, mi hermano, es que eso de dar diezmo y de dar ofrenda, eso no es para mí. Está en las escrituras nada más. Tomemos los ejemplos de la palabra del Señor que nos llevan a novedad de vida. Número 5, los consoladores ven en los demás el potencial que ellos mismos no pueden ver. Bernabé fue capaz de ver la gracia de Dios en la vida de los nuevos creyentes y fue capaz de infundir el aliento necesario para que a su propio estilo desarrollaran sus dones y talentos en favor del crecimiento del evangelio. No fue celoso. Le dijo: venga, hermanito mío, venga y predique. Desde allí predicaron los dos y levantaron a mucha gente. ¿Sabe que en los escritos de donde aparece el nombre de Bernabé, siempre aparece con su apodo? Ya no lo llamaron más José. De ahí en adelante lo llamaron el hijo de consolación. El hijo del ánimo lo llamaron. Yo me hice la pregunta y medité: ¿cómo me llamarán a mí? Sí, querido hermano, el hijo de consolación. Le quitaron el nombre a José. Lo pusieron como el nombre, el hijo del ánimo. Uno que anima, uno que restaura, uno que levanta al caído, uno que cuando los demás están muy débiles, le dice: venga conmigo. No le pone el dedo en la llaga. ¿Cuánta gente dolida en estos tiempos? Tristes, desanimados. ¿Cuántos hermanos en la fe que antes se congregaban en las iglesias, las diferentes iglesias, hoy usted se le encuentra en la calle desanimados? No tengo trabajo. Y es real. Pero ¿cuántos animadores, consoladores le dicen: venga, yo voy a correr la milla extra a su lado, yo lo voy a llevar a Jesús, porque Jesús es el que puede hacer milagros? ¿Cuánta gente, querido hermano, necesita una palabra que usted tiene y usted se ha negado a dársela? Sí, porque a veces nos negamos a dar la palabra porque hay orgullo en el corazón, porque dice: me la hizo, me la paga. No, déjese de eso. El revanchismo no paga. Perdone y siga adelante. Hoy se siente desanimado, anímese. Hoy se siente triste que ya pues usted dice: voy a colgar los guantes. No los cuelgue, siga peleando. Tiempo de seguir en esta batalla de la fe. El Señor Jesucristo viene pronto. Viene por una iglesia avivada. Viene por gente que no se niegue a buscar al necesitado. Queridos hermanos,
A mí me impactó la vida de mi abuelita, de mi abuela. Ella está en la presencia del Señor hace muchísimos años, muchos años atrás. No tenía recursos, pero tenía esperanza. Tenía muchos problemas, como viuda, pobre. Y en aquellos tiempos, pues, todo mundo era pobre allí. Pero tenía ánimo. Tenía ánimo para dar a otros. Queridos amigos, jóvenes, gente joven que se encuentra aquí, ustedes son testigos de que sus amigos jóvenes están desanimados. Ustedes son testigos de que muchos amigos de ustedes están desanimados, queriendo hacer cualquier locura. ¿Cuánto usted está dispuesto a dar? A correr la milla extra a su lado, a decirle: ven, no temas, yo te voy a ayudar. A decirle: yo me solidarizo contigo. A veces no necesitamos sacar dinero, a veces sí. Pero a veces tampoco necesitamos muchas cosas. Necesitamos prestar nuestro oído. Un abrazo, una llamada. Eso lo hacen los consoladores. Oh Dios nuestro, gracias. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Jesús, porque eres Dios todopoderoso.